entrando al aire. La verdadera educación consiste en obtener lo mejor de uno mismo. ¿Qué otro libro se puede estudiar mejor que el de la humanidad? Mahatma Gandhi. Para continuar con nuestro programa, es un gusto presentar al maestro Raúl Martín del Campo Sánchez, director de planeación del Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz, y quien destaca dentro de su desarrollo vocacional con una maestría en Psicología de las Adicciones en la UNAM. De 2007 a 2011, fundó y dirigió el Instituto Mexiquense contra las Adicciones, primer organismo público autónomo para la conducción de políticas públicas para la reducción del consumo de alcohol, tabaco, drogas. Desde 2016 ha sido miembro experto independiente de la Junta de Fiscalización de Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas, IFE. La JIFE es el organismo encargado de asesorar a los países firmantes de las convenciones internacionales de drogas para mejorar sus políticas públicas en la materia. Por lo anterior mencionado y su amplia experiencia que le precede, es un gusto recibirle en este congreso con la mesa de diálogo Cómics sobre prevención del suicidio. Adelante, maestro Raúl Sánchez, el espacio es suyo. Muchas gracias, Isabela. Pues bienvenidos a todos y a todas. Como cada año, pues estamos aquí apoyando al Congreso Internacional y Nacional sobre Prevención del Suicidio y Promoción de la Salud Mental, orientados a niños, niñas y adolescentes. Y bueno, pues para este año les traigo una herramienta muy valiosa en la que se ha estado trabajando de una manera interdisciplinaria. Es una herramienta de un cómic y una plataforma en línea que cubre varios aspectos de salud mental, prevención de consumo de sustancias. En este caso vamos a hablar específicamente o con mayor énfasis respecto al cómic que se desarrolló para la prevención de la conducta de suicidio. Y bueno, pues como ya comentaba Isabela, citando a Mahatma Gandhi, la educación es fundamental precisamente para poder proveer de herramientas de vida a nuestros niños y jóvenes para poder tomar las mejores decisiones y para poder encontrar soluciones a los problemas que la vida va planteando. Y yo estoy muy orgulloso de presentar a este equipo de trabajo, pues precisamente porque es una idea muy innovadora y es pues una herramienta interactiva, algo que es atractivo para niños, niñas y jóvenes, que es algo que necesitamos hacer. Necesitamos salir del paradigma de los adultos queriendo enseñarle a los niños y a los jóvenes hacia algo que les atraiga a ellos y que les guste leer y les guste revisar. Entonces, lo que les vamos a presentar el día de hoy, además, todo esto ustedes verán, está enmarcado en un trabajo muy serio dentro de proyectos más grandes de investigación, lo cual además le da pues un valor mucho más importante. Entonces tenemos el día de hoy a 4 ponentes. Tenemos a la doctora Kalina Isela Martínez Martínez, tenemos a la doctora María Luisa Plasencia Vilchis, a el maestro Arturo Fernández Medina y al maestro Alfredo Vargas Ortega. Yo, en primer lugar, voy a presentar a la doctora Kalina Isela Martínez Martínez. Y bueno, quiero decirles que la conozco personalmente hace 30 años y bueno, pues es un orgullo siempre poder colaborar cerca de ella. Es una persona muy brillante. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Fue de la primera generación que egresó de la universidad en Psicología. Es maestra en Psicología por la UNAM y doctora también en Psicología por la UNAM. Tanto a nivel licenciatura como doctorado recibió mención honorífica, siendo en doctorado reconocida por el trabajo, desarrollo y evaluación de un modelo de intervención breve para adolescentes que consumen alcohol y otras drogas. Ha realizado investigación en el tema de prevención del consumo de drogas y el modelo de intervención breve en adolescentes. De este último se han publicado 5 ediciones ya por parte del CONADIC. Además, fue seleccionado como modelo de intervención para los 355 centros de atención primaria a las adicciones a nivel nacional.
La doctora Martínez ha coordinado 9 investigaciones en la línea de adolescencia y consumo de drogas desde 2005 a la fecha, con los cuales ha conformado uno de los grupos de investigación más importantes en cuanto a estudios de modelos de intervención en adicciones en el país. En el Departamento de Psicología de la Universidad Autónoma de Aguascalientes ha consolidado la línea de investigación Adolescencia y Consumo de Drogas a través de la publicación de más de 50 artículos en revistas especializadas. Y bueno, también como una mención importante en su trayectoria profesional, la doctora Martínez actualmente forma parte de la H Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma de Aguascalientes para el periodo 2014-2022. Entonces, bienvenida doctora Kalina, y por favor adelante con su presentación. Muchísimas gracias, maestro Raúl Martín del Campo. Es un gusto siempre colaborar. Hemos trabajado juntos en diferentes proyectos y en este caso esta no es la excepción. También es un gusto que has colaborado en esta propuesta de historietas, y que bueno, yo quisiera comentar que este proyecto, como ya lo decía el maestro Raúl, pues tiene que ver con un financiamiento del CONACYT para un proyecto más amplio, que ahorita les voy a comentar un poco sus características y objetivos. Trabajamos desde la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y en este caso para esta actividad de desarrollar historietas, pues nos colaboramos con un equipo que tiene ya muchos años haciendo historietas para la prevención del consumo de drogas, que se llama Fuerza Heroica, y que más adelante presentarán pues el desarrollo de este trabajo de historietas y de cómo vincularse con el adolescente y los niños para lograr prevenir, en este caso, la ideación suicida junto con el consumo de drogas. Como sabemos, y hace rato tuvimos una conferencia muy interesante con el doctor Nicolini, pues todas las aristas que tiene la depresión y la intención suicida, la planeación, y bueno, se empieza generalmente con la ideación, que son esos pensamientos o motivaciones para cometer el acto de suicidio, y que pueden empezar desde una etapa de la adolescencia o de la niñez, desafortunadamente, y que bueno, nosotros nos vamos a centrar en este trabajo que desarrollamos en la ideación, ¿no? Cada categoría o cada aspecto pues tiene su complejidad, y conforme se va avanzando en el intento y la planeación, pues obviamente el problema se complejiza. La ideación también es un problema complejo, pero que lo que se ha observado a lo largo de distintas investigaciones es que hay una comorbilidad, hay una relación generalmente. Hace rato hablaban mucho de la genética, pero también hay una relación con aspectos socioculturales y socioemocionales, y con conductas que las personas están llevando a cabo, como el consumo de sustancias. O sea, se ha visto una relación muy fuerte en las investigaciones entre la ideación suicida y el consumo de distintas sustancias adictivas. Además, como ya seguramente se ha comentado en distintas mesas, pues de trastornos mentales, de pobreza, de antecedentes de suicidio familiar, de redes de apoyo escasas. Pero digamos, nosotros a través del trabajo de los años que hemos ya trabajado, yo me he dedicado fundamentalmente a la cuestión de prevención y tratamiento de las adicciones, y cada vez, conforme ha pasado el tiempo, desafortunadamente se nota una relación más clara en las investigaciones, en el trabajo clínico, entre el consumo de sustancias y la ideación suicida. Y en este sentido, nosotros propusimos desde hace 2 años a CONACYT un proyecto para desarrollar estrategias de intervención para usuarios de cristal, fentanilo y heroína, que son sustancias que desafortunadamente en los últimos años, principalmente la metanfetamina tipo cristal, son muy utilizadas por los adolescentes y adultos, y se ha visto que esto ha incrementado la relación con el comportamiento suicida. Entonces, en este caso, aunque yo me he centrado en proponer estrategias de intervención y componentes de intervención para la conducta de consumo abusiva, cada vez vemos más la necesidad de integrar estos elementos y de trabajar componentes en conjunto, porque hay drogas, en especial este tipo de drogas, que están
llevando al desarrollo de ideación suicida como parte de sus efectos farmacológicos y psicológicos. Entonces, no nos queda de otra más que reunir esfuerzos, trabajar en conjunto en este sentido. Entonces, me están diciendo que no están viendo el listado, que no ven la presentación. No sé ahí cómo... Se ve tu primer diapositiva, pero no has avanzado en las diapositivas. Porque yo sí voy avanzando. No, ¿ya se ve otra? No. Déjenle mando. Ahí sí se ve otra, ahí sí ya se ve otra. ¿Ya se ve otra? Bueno, me voy a quedar así. Tenía la pantalla completa en la diapositiva, yo no sé si es eso. Perdón, bueno, ya me avisaron, una disculpa, pero bueno, voy a continuar. Sí. Como les decía, bueno, ya esto de las consideraciones, de los diferentes niveles en el comportamiento suicida, de los aspectos de comorbilidad. Les platicaba del objetivo general del proyecto de CONACYT, donde queremos desarrollar distintos tipos de intervención dependiendo del nivel de consumo de la sustancia, pero también integrando problemas de salud mental, en especial lo que se refiere a ideación suicida. Y en este sentido tenemos varios objetivos específicos y uno de ellos pues tiene que ver con indagar sobre esta relación con problemas de salud mental y suicidio, además de reconocer el patrón de consumo, los facilitadores y barreras para acceder a servicios de tratamiento, porque desafortunadamente estamos haciendo muchas cosas desde el plano de la investigación en las instituciones de atención y prevención, pero luego no llegan los usuarios o se tardan en llegar o cuando llegan ya tienen un problema muy severo. Entonces, en ese sentido tenemos que reconocer, evaluar y solucionar las barreras que se tienen para acceder a los distintos servicios de tratamiento y de prevención. Entonces, todo esto, y bueno, obviamente evaluar la eficacia de las alternativas que estamos nosotros desarrollando, que en este caso vamos a presentar una de ellas, que es la historieta Esperando a Valentina, que obviamente el equipo de Fuerza Heroica la desarrolló, pero que ahora a nosotros nos toca como equipo de investigación junto con ellos, pues evaluar la estrategia y ver si funciona realmente para reducir la ideación suicida en los grupos de alto riesgo o más vulnerables donde hay la disponibilidad, en especial hablo del cristal, porque es la droga que más nos hemos encontrado en las comunidades de la región y en este caso en el trabajo que estamos haciendo en Aguascalientes. Y ya centrándonos en el trabajo que hemos hecho en estos últimos 2 años, pues hemos visto que sí, como ya les decía, la literatura nos lo dice y nosotros mismos lo estamos observando en las entrevistas que hacemos con los usuarios, que la metanfetamina es una droga que tiene una relación muy cercana con la ideación suicida, aun cuando los usuarios de droga, nosotros hicimos un trabajo con más de 800 usuarios de cristal que están en distintos centros residenciales de la ciudad de Aguascalientes y de algunos municipios, y algunos de ellos comentaban que ellos no tenían síntomas de depresión antes de iniciar con el consumo de cristal, sino que esto se fue desarrollando conforme el consumo fue aumentando. Y como vemos aquí, una gran parte de los usuarios entrevistados ha presentado ideación suicida y un 30% de ellos ha intentado suicidarse al menos una vez en la vida. Esto en relación también al consumo de esta droga. Entonces, pues esto nos lleva a, como les decía, confirmar estos elementos de la relación del consumo de drogas con la ideación suicida. Y en este sentido, pues a querer trabajar en conjunto con las personas que están especializados en suicidio, y especializados en consumo de drogas y especializados en juventud y adolescencia, ¿no? Sabemos, porque también la literatura nos lo dice, que hay una serie de elementos que nos permiten prevenir el riesgo suicida y la depresión y que tienen que ver con desde eliminar el estigma, hablar de los temas. Por eso también nosotros nos atrevimos a desarrollar esta historia, porque consideramos, y como lo dicen los expertos en el tema, se tiene que hablar.
Es un tema que se tiene que hablar en todas las etapas de desarrollo, obviamente de distintas maneras o con diferentes recursos, pero es un tema que entre más se hable, menos se estigmatiza y más las personas pueden sentirse, las personas que tienen ideación suicida, planeación o intentos, pueden sentirse que están siendo empáticas y que no son como raros, ¿no? Se tienen que fomentar hábitos saludables, se tienen que desarrollar habilidades socioemocionales, obviamente fomentar las redes de apoyo, fomentar la autoestima, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros, y ahorita les van a contar más a detalle, a través de esta plataforma educativa que no solamente es contar una historia, sino interactuar con los adolescentes para que ellos puedan participar de lo que es prevención de la ideación suicida a través de esta plataforma que ahorita les van a presentar. Y bueno, en esta plataforma no solamente encontramos una historieta relacionada con ideación suicida y su prevención, sino también historietas que permiten a los chicos prevenir y fomentar algunas habilidades socioemocionales para evitar el consumo de heroína, de cristal, de fentanilo y en este caso que van a platicarles de la conducta suicida. Entonces, bueno, finalmente yo no quiero ya continuar para que sigan mis compañeros en términos de decirles que es importante seguir trabajando en reconocer los factores de riesgo asociados a este problema, que en este caso asociar conducta suicida con conducta de consumo de sustancias, pues es muy relevante. Ya se hacen algunos esfuerzos, pero tenemos que seguir construyendo componentes que abonen en los dos sentidos. Es importante crear estrategias que nos acerquen más a las comunidades, en este caso a comunidades que son identificadas como alto riesgo de consumo de drogas y de suicidio. Y en este caso, pues desarrollar habilidades socioemocionales para la vida a través de herramientas sencillas y atractivas. Muchas gracias. Muy bien, excelente. Gracias, doctora Kalina. Muy interesante todo lo que nos comenta. Me hizo recordar que en la encuesta nacional de consumo de alcohol, tabaco y drogas de 2016, el equipo de investigadores del Instituto Nacional de Psiquiatría encontró que en México los trastornos mentales como la depresión se presentan cronológicamente hablando primero en mujeres que en hombres. Perdón, primero en las mujeres, primero el trastorno mental y después el consumo de sustancias, validando la hipótesis de que a lo mejor se están automedicando algunos de los síntomas del trastorno mental. Pero en hombres ocurrió lo contrario. En hombres en general ocurrió que primero se presenta el consumo de sustancias y luego el trastorno mental, lo cual nos hace ver que quizás para el caso de los hombres lo que ocurre es que primero se enganchan en un problema de adicciones y después van desarrollando la depresión, ¿no? Bueno, muy bien. Ahora tenemos una presentación conjunta entre dos queridos amigos, dos personas cuyas trayectorias son muy interesantes porque, como les decía, este es un equipo multidisciplinario. Entonces verán cómo estas personas que les voy a presentar a continuación, pues han combinado el trabajo en el arte con el trabajo en la prevención. Entonces voy a leer los currículums de ambos, porque ellos, bueno, van a hacer su presentación en conjunto. Entonces, primero voy a leer el de Arturo Fernández Medina, que es egresado de la carrera de Educación Artística y de la licenciatura en Psicología por la UNAM. Asimismo, ha realizado estudios de música de manera independiente. Entre sus líneas de trabajo están la prevención de conductas de riesgo, asesoría psicológica y proyectos encaminados al bienestar emocional desde un enfoque interdisciplinario como la musicoterapia y la atención plena. Dentro de las instituciones en las que ha colaborado destacan la Dirección de Televisión Educativa, la Universidad Pedagógica Nacional, la División de Educación Continua de la Facultad de Psicología, el Tecnológico de Monterrey y la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Cuenta con la certificación Mindfulness Without Borders, programa canadiense que integra prácticas de atención plena y habilidades socioemocionales dirigidas a jóvenes y adultos, así como la certificación del programa El Regalo del Elefante, un libro avalado por la SEP para la enseñanza del mindfulness a niños y niñas. Es integrante del colectivo Fuerza Heroica AC, que son los creadores de una colección de cómics dirigidos a niñas, niños y adolescentes que promueven el desarrollo de habilidades socioemocionales
como un componente importante para la prevención de conductas de riesgo. Dentro de su trayectoria en la música también destaca su participación como instrumentalista en el coro académico de la UNAM, realizando presentaciones en México, Alemania, Austria e Italia. Es creador de Texturas Sonoras, concepto interdisciplinario en el que la creación sonora en vivo con herramientas de psicología y prácticas contemplativas son encaminadas al bienestar y la gestión emocional. Actualmente es embajador en México del instrumento de percusión melódica handpan de la marca italiana Sui Handpan. Muy bien. Y luego Alfredo Vargas Ortega. Alfredo Vargas Ortega es director de escena, docente, escritor y editor. Integrante del colectivo Fuerza Heroica AC, tiene sus bases de formación en el teatro profesional. Es discípulo de Ludwig Margules. Egresado de la primera generación del Foro Teatro Contemporáneo en la Ciudad de México. Ha colaborado en revistas como Vértigo, así como Parteaguas del Instituto Cultural de Aguascalientes. Ha escrito La Celada, cuento sobre la muerte de Francisco Villa, publicado en la revista Bicentenario del Instituto de Investigaciones Históricas, Dr. José María Luis Mora. Y Con los pelos de punta, cuento infantil de la colección Oficio de Tinieblas, editado por la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán. En la Universidad de las Artes de Aguascalientes fue integrante del Consejo Técnico Académico Sinodal y docente en materias de actuación, teoría e historia del teatro. Asimismo, participó en el rediseño de planes de estudio de la licenciatura en teatro. Fue miembro del equipo asesor para la reestructuración académica de la Comisión de Teatro para el Centro de las Artes de San Luis Potosí. Y desde 2009 se involucra en temas de prevención de adicciones como creador de la serie de cómics, que es lo que estamos presentando hoy, Fuerza Heroica, que fue auspiciado por la Fundación Gonzalo Ruiz Arronte con la asesoría del Centro de Prevención de Adicciones Héctor Ayala Velázquez de la Facultad de Psicología de la UNAM. Entonces, adelante, compañeros Alfredo y Arturo, el micrófono es de ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, querido maestro Raúl Martín del Campo, por la invitación, y estamos muy contentos de formar parte de todo este colectivo, como lo decía la doctora Kalina, especialistas que están encaminados pues a atender estas problemáticas de rigor social, ¿no? Que están teniendo una problemática fuerte a nivel de la sociedad. Entonces, bueno, nosotros somos un colectivo justamente que nace a partir de identificar que estas problemáticas de salud pública, como las adicciones, como la parte de las violencias, la parte también de estas situaciones de conducta suicida, pues se están presentando cada vez de manera más importante y que están incluso presentándose en poblaciones cada vez más tempranas. Entonces, bueno, nace con esa inquietud de poder atender estas problemáticas, pero a través de materiales creativos. Entonces, justamente en estas historietas, en esta colección de cómics que abordan varias problemáticas de esta naturaleza, pues los personajes no tienen poderes suprahumanos, no fueron creados en laboratorios, ¿no? Sino simplemente son seres humanos, son niñas, niños, adolescentes y jóvenes que tienen la oportunidad de desarrollar habilidades, desarrollar herramientas y recursos que les permitan hacer frente ante las adversidades de la vida cotidiana. Entonces, bueno, el colectivo nace a partir de esta inquietud y con la propuesta de tener estos personajes con estas características, dotarlos de herramientas que les permitan hacerle, pues sí, como decía, frente de una manera más airosa a los problemas. No estoy viendo la presentación, no sé si se quitó. Sí, se dejó de compartir. Ahí está. Okay. Perfecto. Y bueno, parte del repertorio que comprende la colección son estos 10 cómics. En su primera etapa fueron estos 10 cómics que hablan, por ejemplo, de prevención del consumo de tabaco, del consumo de alcohol, marihuana, inhalables, abuso de estimulantes, drogas sintéticas, también algunas cuestiones de trastornos alimenticios como la anorexia, la bulimia, también la parte de la violencia escolar y posteriormente en la segunda etapa la colección se amplió abordando temas como la prevención de la conducta suicida, la parte del consumo también, la prevención del consumo del cristal,
de las nuevas drogas también que están saliendo, como el fentanilo y la heroína. Entonces, son parte de todo el abanico de temas que conforma la colección, y para poder justamente llegar a los materiales, a que estén listos, pues es gracias a un equipo tanto multi como interdisciplinario, que está conformado tanto por escritores, comunicadores, editores, incluso locutores, músicos que generan la atmósfera sonora de las digitalizaciones, de las animaciones, porque aparte de tener las historias en formato fijo, están en esta etapa que se pudo concluir recientemente gracias al apoyo de CONACYT y a través de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, se logró tener el formato en digital. Entonces, bueno, todos estos perfiles fueron necesarios para poder llegar al resultado final. Y bueno, como parte fundamental de esta colección, pues es el formato del cómic per se, que pues tiene unas características y potencialidades muy particulares, ¿no? Es un medio de comunicación gráfico muy poderoso por tener esta capacidad de romper paradigmas, de poder tener también, de generar una empatía de una manera muy amigable, muy amena, incluso lúdica. Puede también generar esta sensación de poder abordar estos temas complejos a través de historias cotidianas, y justamente el poder tener esta también aportación con elementos gráficos, con elementos culturales a través de las mismas historietas, ¿no? Entonces, el elemento como tal del cómic justamente tiene estas particularidades que permiten acercarnos al público, y le resulta atractivo incluso esta experiencia de poder tenerlo en las manos o de poderlo estar recorriendo como historieta, pues permite esta conexión con el público, en este caso el público objetivo. Y justamente aprovechando estos elementos que tiene atractivos y amenos, pues justamente el poder aprovechar la conexión que se genera y incluirle o aportarle otros ingredientes para que sea un material, en este caso preventivo, pues se considera el hecho de que incluya, por ejemplo, aspectos como las normas, en este caso la norma mexicana, que indica o que nos sugiere que al abordar estas temáticas justamente no se estigmatice a la persona, que se vea de una manera integral, que se vea como parte de su salud mental, no solamente por separado la problemática, sino que sea como parte de la promoción de una salud integral, y justamente no mandando mensajes prohibitivos, el evitar el señalar de una manera negativa a las personas que atraviesan por estas problemáticas, y que justamente se puedan enviar estos mensajes más en pro de perfilarse más a estar estimulando los factores protectores para así poder, por consiguiente, disminuir los factores de riesgo, ¿no? Entonces, todos estos lineamientos que marcan tanto institutos culturales o leyes o normas, tanto a nivel nacional como internacional, están contemplados dentro de los materiales creativos para que tenga justamente esta característica especializada y no se quede en la parte meramente creativa, sino que tenga también este abordaje considerando estos lineamientos, incluso también tratando de evitar mandar mensajes pues que pudieran generar incluso más curiosidad al público objetivo al abordar estas temáticas, ¿no? Entonces, evitar justamente imágenes explícitas de las sustancias o de la forma en que se preparan. Todo esto lo manejan los lineamientos, y las historias también están considerando esto a la hora de su comunicación gráfica. Y aparte de estos lineamientos, que se logran gracias a, nosotros tenemos un formato que le llamamos fichas técnicas,
qué es lo que permite tener este link entre el equipo creativo y entre los especialistas de las diferentes problemáticas, porque justamente parte de lo que nosotros identificamos a lo largo de lo que es el proyecto es como esta dificultad para poder tender este puente, ¿no?, entre la parte más científica y la parte también cómo llegar a aterrizarlo en una cuestión creativa. Entonces, pues a través de unas fichas técnicas que tienen esos componentes, ¿no?, de tener un marco general, un marco referencial, una parte donde se ve también las estadísticas, donde se identifican con base en viñetas o en registros de centros de salud, algunas crónicas, algunas descripciones de la gente que está atravesando estas problemáticas. Toda esta información se recoge, se condensa y se presenta a los creativos para que puedan tener información con base en evidencia y que lo puedan aterrizar a la parte creativa. Entonces, bueno, es parte de lo que tenemos como proceso dentro del equipo interdisciplinario, y algo fundamental de las historietas que conforman la colección de Fuerza Heroica es el componente de la promoción de las habilidades socioemocionales o habilidades para la vida, porque también parte de lo que se ha identificado es que a partir de adquirir estas herramientas, estos recursos, se puede contar con mayores, pues sí, con mayores habilidades para poder tener una vida más equilibrada, una vida menos extrema en la cuestión emocional, y con los cuales le pueden hacer pues un mejor frente a estas adversidades, a estos desequilibrios que pudieran tener a través de estos recursos que se obtienen sugeridos desde el enfoque de la educación socioemocional. Es parte de la plataforma en la que están subidos los materiales, justamente contemplan este elemento de promover estas habilidades socioemocionales. Y parte justo de la plataforma en donde están albergados estos materiales, estas historietas, fueron asesorados por todos estos especialistas que están aquí en pantalla, la doctora Kalina Martínez, el doctor Giancarlo Ojeda, el doctor Raúl Martí del Campo, la doctora María Luisa Plasencia, también la maestra Mira Valle y la maestra María Eugenia Pérez, todos ellos con sus respectivas áreas aportando a cómo abordar justamente estas problemáticas, pero sin dejar de lado el que se sugiera adquirir estas habilidades. Y algo fundamental dentro de la plataforma es que tiene 3 elementos fundamentales, que es la parte de los conceptos fácticos, ¿no?, que es justamente el poder compartir con el público objetivo elementos básicos de qué son las sustancias, qué tipo de consecuencias tienen a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel social incluso. Esto es un componente fundamental que ofrece la plataforma. El otro elemento es el aprendizaje vicario, que esto se logra a través de lo que está sucediendo con los personajes. Se aprende a través de la experiencia que está sucediéndole a los personajes a través de la historia. Y por otro lado, el autoconocimiento, en el que de alguna forma, a partir de los conocimientos que se adquieren de la historia, de lo fáctico y de la misma experiencia que ellos han tenido al escuchar sobre la sustancia o lo que han visto a su alrededor con familiares, con amigos, logran este proceso de autorreflexión y pues poder tomar decisiones más acertadas. Entonces, parte de lo que conforma la plataforma justamente son estos 3 componentes, y los materiales que se utilizan pues son videos, son animaciones, son infografías, son archivos en PDF que permiten pues que las personas que visiten las historias, que la plataforma, puedan contar con estos conocimientos. Y bueno, a continuación, mi compañero Alfredo les va a comentar cuál es la experiencia que hubo específicamente al elaborar la historieta de Esperando a Valentina.
Sí, muchas gracias. No sé si se siga viendo la presentación. Es que ando aquí teniendo un poquito de problemas. No sé si me pueden confirmar nada más, por favor. Sí, sí se ve. Ah, ok. Bueno, rápidamente, bueno, aunado a todo lo que ya se ha expresado, ya desde el punto de vista creativo, digamos que la parte de abordar un tema como la conducta suicida generó desde dentro del punto de vista del trabajo, el equipo de trabajo creativo, pues, digamos, la disyuntiva desde dónde enfocar y desde dónde plantear la historia. Esto nos llevó a establecer mesas de trabajo, de análisis, de revisión de otro tipo de estrategias relacionadas, quizás a lo mejor no de manera directa con la conducta suicida, pero sí con otros trastornos y otros fenómenos que pudieran estar relacionados con esta conducta. Y sobre esa base, nosotros encontramos junto con el escritor y con el equipo creativo, lo interesante que podría ser ver esta historia a través de un personaje no humano, en este caso es un perro, que es, si bien no es necesariamente el protagonista de la historia, sí es un actor fundamental dentro de la misma, dentro del mismo cómic, que nos va guiando a través de una mirada especial, de una habilidad, digamos, que suponemos que los animales tienen y que los seres humanos no tenemos tan desarrollado, como es el poder ver en un momento dado cuál es la manera en que los seres humanos reflejamos nuestras emociones. Entonces, por eso se tomó como una medida, digamos, creativa, el que fuera un perro el que fuera guiando esta historia, llevando al personaje de Valentina o acompañando más bien al personaje de Valentina en este tránsito que la historia describe y que esperamos que puedan ustedes conocer a través de la plataforma, y ya les compartiremos la liga un poquito más adelante. Parte de las referencias que tomamos nosotros fue la historia sobre la depresión que la Organización Mundial de la Salud pues desarrolló ya hace algunos años, en donde se toma justamente la referencia de un perro, más bien para tratar el tema de... perdón, estoy teniendo aquí algún problema. Pero sí avanzó tu presentación, ¿eh? ¿Perdón? Sí avanzó tu presentación. Estamos viendo la diapositiva de la OMS. Ah, perfecto. Gracias. Entonces, bueno, tomamos en cuenta estas referencias porque para nosotros abrimos un proceso de investigación siempre que abordamos cualquiera de estos temas. Nos parece muy importante que, si bien el desarrollo creativo puede ser bastante complejo, es importante que nosotros, como no especialistas, como gente creativa, podamos desarrollar también un lenguaje apropiado, una forma, digamos, peculiar y particular para poder transmitir gráficamente y también narrativamente todo lo que conlleva la problemática y de alguna manera ser lo más fieles posibles a la historia. Aquí en este caso, en el tema de la depresión, que se toma al perro como un elemento, tanto en la parte, digamos, menos favorable para manejar la depresión como la más favorable, nos sirvió incluso como una referencia de tipo crítico para saber cómo ubicar al personaje que nosotros finalmente implementamos dentro de la historia de Valentina. Otras referencias que también nosotros logramos identificar son las campañas que se han implementado tanto a nivel internacional como a nivel nacional sobre diferentes estrategias para poder comunicar toda esta cuestión de forma importante hacia la población en general. Aquí estamos viendo, por ejemplo, una campaña que se realizó
entre la UNAM, el Metro y la Facultad de Psicología de la propia UNAM, la Dirección de Divulgación también de la UNAM. Entonces, estos elementos nos sirvieron muchísimo, además de la literatura que nos compartieron los especialistas, los asesores, para poder entender y profundizar en la medida de lo posible sobre la problemática y también poder en un momento dado ser fieles a la historia. La experiencia de la historia de Esperando a Valentina nos arroja una historia que tiene varios elementos interesantes que gráficamente también implicaban, como lo decía hace un momento, un reto. ¿Cómo vamos a proyectar esta idea, dar esta percepción de los personajes que están cercanos a tener una conducta sobre este padecimiento? Entonces, aquí el trabajo, como pueden ustedes más o menos observar, está pues con un arte de ilustración bastante importante, bastante llamativo, y al mismo tiempo pues también abrimos la posibilidad de que el espectador pueda también construir su propia historia. El cómic nos permite eso, construir la historia. A veces nos dejamos llevar solamente por la imagen, pero una vez que descubrimos la imagen y podemos disfrutar todo lo que contiene en términos de historia, también podemos ir descubriendo y rehaciendo la historia. Bueno, no sé si aquí me daría yo ya una pausa para poderle dar la palabra entonces a la doctora María Luisa. Gracias, nada más que entonces ahora yo voy a presentar a la doctora María Luisa, ¿verdad? Muy bien, entonces la doctora María Luisa Plasencia Vilchis estudió psicología en la UAM Xochimilco, se formó como terapeuta familiar en el IFAC y estudió el doctorado en psicología en la Universidad de las Américas, Ciudad de México. Recientemente estudió la especialidad en educación en habilidades socioemocionales en la Ibero, Ciudad de México también. En los últimos 15 años ha centrado su trabajo clínico y de investigación en las áreas del suicidio y la psicología positiva. Su inquietud la ha llevado a participar en diversos cursos y formaciones, como en el Mental Research Institute en Palo Alto, California, y en el Calgary Family Therapy Program en Calgary, Canadá. Es socia fundadora de la Sociedad Mexicana de Psicología Positiva, cofundó el Diplomado de Psicología Positiva de la FES Iztacala UNAM. En 2020, junto con Óscar Mendiola, fundó la Asociación Civil Yolotl Psicología Positiva, que desarrolla proyectos sobre salud psicológica y actividad física. Cuenta con diversas publicaciones y es editora del libro Psicología Positiva, Construyendo tu Camino. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el área clínica, la docencia y la investigación. Adelante, doctora María Luisa, por favor. Gracias, perdón, estamos teniendo aquí problemas para quitarle el botoncito de silencio. Muchas gracias y pues muy agradecida y encantada de estar aquí compartiendo con ustedes y pues con todos los asistentes esta experiencia maravillosa de verdad de haber participado y colaborado en la creación de este cómic. Les voy a poner aquí mi presentación. Espero que no tenga problema con eso, ¿verdad? Ok, claro, es que los dejo de ver a ustedes. Ok, sí se ve, ¿verdad? Sin problema. Ok. Pues, gracias, Aaron. Pues realmente, pues para mí, pensar en cómo abordar este tema el día de hoy, de verdad fue una experiencia muy enriquecedora, porque creo que desde el tema del suicidio hay como muchas aristas para dónde tomarlo. Y quisiera empezar como que desde esta idea de, primero que nada, de colaboración, o sea, cuando lo invitan a uno a colaborar en algo, pues fue como, wow, un cómic, ¿no? Entonces, ya desde ahí es la reflexión inicial de cómo yo me relaciono con esto, cuál es mi relación con los cómics, ¿no?
que creo que es bien importante de entrada, porque eso también va a marcar la forma en cómo uno va a poder plasmar cosas ahí, ¿no? Entonces, bueno, para mí fue maravilloso porque mi infancia estuvo plasmada por cómics. Mi mamá era una fanática de ir a comprar cómics los fines de semana y que empezáramos a leer por ahí. Y bueno, ha estado como presente de diferentes maneras hasta asistir a la Comic Con y demás, ¿no? Entonces, me parece que los cómics de entrada, pues son así como lectora de acá, ¿no? No como especialista creativa, como acaban de describirlo maravillosamente Alfredo y Arturo, sino acá como la lectora. Me parece que los cómics son un medio que nos permite soñar. Y abordar el tema del suicidio, para mí también implica conectar nuevamente con el tema de los sueños, porque a final de cuentas, como desde esta perspectiva de terapeuta, que es donde generalmente me pongo porque es lo que más hago, ¿no? Dar terapia, siempre pienso en cómo vamos a hacer para conectar otra vez con la vida, ¿no? Entonces, para mí la prevención tiene que ver también con esto, con conectar con la vida, y fue mucho del trabajo que realizamos en los últimos años, en un proyecto en el que estuve colaborando en la FES Iztacala, que estuve ahí cerca de 10 años, y que nos permitió conjuntar pues, el tema de investigación, el tema de abrir espacios para la atención, para los estudiantes principalmente de la universidad, y bueno, desarrollar investigación, y nos permitió también vincular el tema de la psicología positiva justamente con esta idea de que necesitamos conectar nuevamente con la vida, ¿no? Cómo vamos a incluir otra vez en nuestras vidas todo aquello que quedó fuera. Entonces, bueno, pues de entrada esta primera reflexión sobre, pues yo cómo me iba a colocar en este lugar, desde donde yo me ponía para poder acercarme a esta colaboración con un cómic, ¿no? Y con este tema del suicidio. Y finalmente, bueno, pues también desde la parte del bagaje, pues al final de cuentas de la experiencia profesional que uno teniendo a lo largo de los años, y lo que me ha llevado como a estar tratando de integrar y de sumar cosas, ¿no? Siempre en aras como de pues hacer una psicoterapia más eficiente, ¿no? Les decía que abrimos los espacios, por ejemplo, en la FES Iztacala, y pues teníamos que hacer una terapia breve, a veces de sesión única, ¿no? Porque a veces la gente solamente está en un espacio una única vez, y ese espacio y esa única vez tenemos que convertir ese encuentro en algo útil. Y creo que también desde ahí esa perspectiva me sirvió en lo particular como para acercarme también a la creación del cómic, desde cómo plantear preguntas, ¿no? Que ahorita un poco les quería compartir eso, o sea, desde ahí, desde cómo si solamente alguien va a entrar una vez a leer el cómic o va a ver una sola vez el video o lo que sea, si solamente tiene ese único encuentro, cómo hacer que ese encuentro sea maravilloso. Ya en la parte creativa, como sabemos, pues ya les tocó a ellos, ¿no? Y eso me queda clarísimo que son súper expertos. O sea, yo vi algunas de sus cosas y dije, wow, vayamos, ¿no? Y desde ahí, de verdad, además, el agradecimiento por participar. Entonces, otro punto para mí importante fue, pues el tema, les decía, de la psicología positiva, del lenguaje. Alfredo el otro día comentaba, ¿te acuerdas cuando en alguna conversación estuvimos hablando hasta de las palabras, y que sí esta palabra y que sí otra? Bueno, yo ya me moría hasta de la pena, pero bueno, finalmente están ahí, ¿no? Las imágenes, las palabras y el lenguaje que nos va permitiendo justo, como ahorita decía Alfredo y Arturo, nos va a permitir también construir nuestra propia historia, ¿no? Y en el tema de la ideación suicida, la historia que nos vamos narrando es un tema trascendente, o sea, la historia que la persona que piensa en el suicidio es fundamental. Entonces, usar determinadas palabras, poner atención en cuál usamos y cuál no, pues fue de verdad una experiencia súper interesante, ¿no? Y además, de verdad, súper agradecida por la apertura para poder dialogar y cuestionarnos cosas, y yo aprendí muchísimo, que eso también me parece maravilloso. O sea, como que salir de una experiencia de estas y pensar que uno no aprendió nada también me parecería terrible. Para mí ha sido maravilloso. Entonces, bueno, se creó mucho diálogo, ¿no? Desde iniciar con que, bueno, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué queremos transmitir? Y ahora, retomando lo que decía la doctora Kalina, pues era de entrada pensar en que vamos a abordar el tema de la ideación suicida. Entonces, en ese sentido, les decía, el tema del diálogo interior y de las palabras y de la conversación va tomando mucho más relevancia. ¿A quién va dirigido? ¿No? Y bueno, se retomó, como bien decía Arturo, el tema de las habilidades socioemocionales,
que ya también está alineado pues con, lo puse por aquí, ya está alineado también con esta postura de la OMS y demás, de trabajar desde ahí estos temas de las crisis y, y del tema del suicidio. Entonces, bueno, pues era entrar a esta parte del mundo creativo, entrar a hacer miles de preguntas de por qué esta imagen y por qué el diálogo así, cómo va, a tratar de entender y mirar y irme adentrando en esta parte para poder también pues retomar las experiencias clínicas después de todos estos años de tener el privilegio de trabajar con familias, pues retomar todas esas experiencias para poderlas verter al final de cuentas, como bien decía Arturo, en la ficha técnica, ¿no? Buscando pues encontrar pues los mejores recursos o las mejores historias o las mejores experiencias que pudieran servir para que ellos pudieran crear el cómic, ¿no? Entonces eso también fue como todo un reto de búsqueda en el archivo de mi memoria, así, de todo lo que uno tiene escrito, ¿no? Para poderlo verter ahí y buscar que sea lo mejor, ¿no? Para contribuir a esto. Les decía entonces que, bueno, fue entonces pensar en que estamos trabajando desde el enfoque de la ideación suicida, que ese es como el punto a donde vamos, no a otro espacio, sino ahí a tratar de buscar tocar ese tema, y desde el tema de las habilidades socioemocionales, que finalmente pues se ha encontrado, y ya hay una amplia investigación que muestra cómo el tema de las habilidades socioemocionales o la educación en habilidades socioemocionales pues realmente impacta en el bienestar de las personas, impacta en el bienestar de los niños, impacta en el bienestar de los jóvenes, y básicamente porque es dotar de herramientas para enfrentar la vida, ¿no? Y aquí yo también me gustaría como señalar algo que creo que también es importante y que nos mete finalmente a todos los trabajadores de la salud en un dilema, y es que pues al final de cuentas podemos hacer muchas cosas de prevención y desgraciadamente pues siempre hay alguien que muere, ¿no? Hay alguien que consigue su objetivo, que es pues quitarse la vida, y eso decía que nos mete en un problema porque siempre nos hace cuestionarnos la cuestión ética, hasta dónde alguien es libre de hacerlo, desde dónde lo hace, desde la salud, desde la enfermedad, y son de pronto los dilemas a los que nos encontramos, ¿no? Que a lo mejor no se notan tanto cuando estamos en estos espacios, pero que están ahí y que forman parte de nuestra cotidianidad como trabajadores sociales, ¿no? Finalmente, y trabajadores de la salud. Entonces, cuando estamos pensando en las habilidades socioemocionales, pues estamos pensando en dotar o que la gente pueda tener mayores herramientas justo para poder reflexionar, para poder enfrentar las situaciones cotidianas, porque la vida pues es esto, es una serie de situaciones que a veces son agradables, a veces son más complicadas, a veces se nos dificultan, a veces nos ponen dilemas que no quisiéramos tener, pero es parte de. Y entonces, bueno, pues nos basamos en este modelo que les comparto, que finalmente aborda estas 5 dimensiones, ¿no? Autoconocimiento, autorregulación, empatía, colaboración y autonomía. Y bueno, el cómic de Valentina se centra más en la de la autorregulación, porque nos permite abordar los temas de la ideación suicida, ¿no? Entonces, bueno, hay mucha investigación, ya les decía, y hay un gran trabajo de todo este modelo que se ha estado tratando de implementar. Y bueno, esta dimensión de la autorregulación incluye estas habilidades, que es la metacognición, la expresión de las emociones, la regulación de las emociones, la autogeneración de emociones para el bienestar y la perseverancia. Y bueno, pues también parte del objetivo era pues lograr o buscar que estas habilidades pues de alguna forma quedaran plasmadas en el cómic, ¿no? Entonces, bueno, todo un reto, ¿no? Bueno, aquí les comparto las demás: autonomía, les decía, empatía, colaboración, que un punto súper importante, por ejemplo, en el tema del suicidio, es el tema de la inclusión, ¿no? Porque es algo que permite, creo, en un punto como ir como rompiendo los hilos de la ideación suicida, ¿no? La exclusión la fomenta y la inclusión pues la va como deconstruyendo, ¿no? Entonces, bueno, pues acercarme a las imágenes, a las palabras, decíamos una vez que ya quedó como armado, ¿no? Para poder generar, cuando pensábamos en cómo abordar este tema hoy, pues este diálogo finalmente con Valentina, con el cómic, con lo que quedó, con este resultado que pues pensamos y esperamos que sea de utilidad para muchos niños y jóvenes, ¿no? Entonces,
pues tratamos de abordar, decíamos, estas habilidades desde las cuestiones de las emociones. Una cosa que también hemos encontrado mucho, creo, tanto en investigaciones como en la parte clínica y ya directamente, de verdad que decía que colaborando con las familias, es la dificultad para el tema de contar con un vocabulario de las emociones, ¿no? A veces decimos, ay, claro, yo sí sé mucho de emociones, y nos ponemos a, de verdad, hagan ustedes, ¿cuántas emociones conozco? Ya hagan su escrito así como línea, como lista, y de verdad vamos a ver que descubrimos que tenemos a veces poco vocabulario cuando nuestro idioma es maravilloso en eso, y por ahí el maestro Vizquerra hizo una hermosa investigación y tienen un trabajo hermoso acerca de este vocabulario de emociones, y creo que hay más de 300 palabras que pudimos utilizar para hablar sobre nuestro mundo emocional. Entonces, bueno, pues es una invitación también a hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo llamamos esto que va sucediendo en nuestro cuerpo, ¿no? De pronto decimos, ay, es que no sé ni qué es, ¿no? Lo siento aquí, lo siento en el estómago, ay, me duele acá, ¿no? Pero de pronto pasarlo a palabras, ¿no? Notamos, por ejemplo, cómo si desaparece, si crece, ¿no? Entonces, pues irnos haciendo estos cuestionamientos, irlos dialogando, en mi mente irlos dialogando con el propio cómic para ver si iban como estando también estas cuestiones que hemos hablado de las habilidades, ¿no? Que decíamos de la autorregulación, ¿no? Ir viendo cómo se fue construyendo a partir de las imágenes, ¿no? Entonces, ver también que estuviera parte de la investigación que yo he realizado se centra también en lo que son las habilidades de solución. Entonces, también ir viendo cómo todo eso se va a ir mezclando ahí, que tiene que ver con poder experimentar emociones de bienestar, como puede ser el orgullo, como puede ser la alegría, ¿no? Y entonces ir cuestionando, ir viendo cómo cada imagen nos va llevando, cómo esta historia se va construyendo y cómo me va invitando a mí como lector a construir esta otra historia que me permita deconstruir justamente la ideación suicida, porque al final de cuentas es lo que buscamos, que yo como lector pueda deconstruir eso y que me permita entonces construir una nueva narración que me lleve pues a sentirme mejor, a volver a conectar con la vida, aunque sea un pasito, como decía un maestro, a pasitos de bebé, ¿no? O sea, solo el día de hoy, ¿no? Entonces, día a día. Entonces, por ejemplo, darme cuenta qué tipo de pensamientos van surgiendo, ¿no? Si me los quedo y los quiero repetir mañana, porque maravilloso, ya están las investigaciones que nos han mostrado cómo tendemos a repetir los mismos pensamientos al día siguiente, y luego queremos sentirnos mejor, pues, un poco complicado si seguimos pensando lo mismo. Entonces, me doy cuenta de lo que pienso, ¿no? Los retengo, los cambio, los dejo pasar, me doy cuenta de qué efecto tiene ese pensamiento en mi vida, que si eso me lleva a sentir, de entrada, qué tipo de emoción se liga con ese pensamiento, ¿no? Y cuando eso sucede, me detengo, hago pausas, respiro, me sigo, lo voy incrementando, ¿no? Me sigo enojando, por ejemplo, y sigo, ¿no? Así, o me sigo entristeciendo, ¿no? Y permito que todo esto vaya como creciendo, que se va viendo como las imágenes que espero que puedan ir viendo, que vamos compartiendo. Y yo estoy aquí checando el tiempo porque tampoco me quiero pasar mucho, perdón. Entonces, bueno, ves, ir construyendo todo esto, ir generando este diálogo con el cómic, irlo viendo, ir conociendo también cómo quienes lo van desarrollando van transformando todas estas preguntas, ¿no? Todos estos temas en imágenes, porque aquí pues nada más tienen las imágenes, no tienen finalmente los diálogos, pero ahí están las imágenes, creo que nos muestran mucho, ¿no? Desde cómo te tranquilizas, por ejemplo, podemos ver en esta imagen a Valentina sentada, ¿no? Entonces, de alguna manera tratando de mostrar cómo pues el hecho de podernos dar un tiempo, de encontrar un lugar seguro, que es una de las cuestiones más importantes, por ejemplo, para podernos también conectar con nosotros, para conectar con nuestro bienestar, para aprender, ¿no? Y buscar y conectar también con cómo me empiezo yo a sentir bien, porque una cosa es darme cuenta de cómo estoy en el malestar, y logro darme cuenta de cómo puedo yo pasar al bienestar, o qué cosas me hacen sentir bien,
es maravilloso, pero en algunas de las investigaciones que hemos realizado somos muy buenos para darnos cuenta cuando estamos mal, pero de pronto cuando estamos en bienestar cuesta mucho trabajo. Entonces también parte del trabajo que hemos realizado, por ejemplo, tiene que ver con esto y era como también un punto importante conectar en el cómic, en la historia, es cómo me doy cuenta de cómo estoy bien, cómo puedo pasar y darme cuenta, porque si no llego ahí, no me voy a mantener ahí, ¿no? Y justamente una de las habilidades a desarrollar en la autorregulación, pues es darme cuenta de que soy capaz de generar emociones de bienestar, de que puedo, y que además puedo perseverar en ello. O sea, no es de que lo logre 5 minutos y me sigo, sino que puedo realmente hacer cosas para sentirme mejor, que hay algo que está en mis manos que contribuye a mi bienestar. Y creo que eso es un empoderamiento súper importante que podemos brindar de aprendizaje a los niños y a los jóvenes, ¿no? Bueno, a las personas en general. O sea, darnos cuenta que hay, aunque sean pequeñas cosas, que sí están en nuestras manos y que contribuyen a sentirnos mejor, ¿no? Y entonces, bueno, las imágenes también que se fueron creando van justo contribuyendo a reflejar esto, como hay pequeñas cosas que si miramos, ¿no? Como por ejemplo en esta imagen, pues el hecho de que está Bowie, el perro ahí, ¿no? Presente, acompañándonos, incluido, ¿no? Como testigo de la historia, pero que al mismo tiempo forma parte, pues, de lo que de la historia del personaje, Valentina en este caso, ¿no? Entonces, y que está ahí presente, ¿no? Y explorar también, pues, muchos de los motivos que llevan a veces a los jóvenes, ¿no? A la ideación, pues ya al intento suicida, ¿no? Y que pasan ya de la ideación y pasan a la planeación y que ya lo intentan, o que ya hacen un intento y que, bueno, y qué sucede, ¿no? Entonces, pues, como recordar y poder conectar con las cosas que se disfrutan de la vida, con los valores, con esta idea de ser querido, que es la primera cosa, ¿no? Que les decía, es que este tema de ser incluido, ¿no? La exclusión, cuando alguien nos dice no nos quiere, ¿no? O ya no quiero ser tu amigo, o ya no eres invitado a esta fiesta, pues lo que se genera mucho es que uno no es merecedor de ese amor, ¿no? Cuando pues a lo mejor es que simplemente pues no hay una congruencia, no concordamos con esa persona y entonces como aceptar también eso, la parte de la aceptación a veces también, creo que a veces no nos lo enseñan mucho, es complicado enseñarlo también, luego los jóvenes nos lo preguntan, pero bueno, a veces contestar esta pregunta de si alguien es querible o no, si eres valiosa, valioso, y en función de eso entonces merece ser incluido en ciertos grupos, ¿no? ¿Y qué pasa si no lo eres, ¿no? Entonces, bueno, pues todos estos temas se van tocando en el cómic, en la historia, les decía, y creo que un punto súper importante que creo que también se buscó rescatar es el tema del autocuidado, esto que decía de esta habilidad de autogenerar emociones de bienestar, que finalmente se liga con los factores protectores, para que permita a la persona que lo está leyendo, que se va narrando su propia historia, al mismo tiempo de ir leyendo la historia o de meterse en esta historia de Valentina, pueda conectar con la necesidad de generar el autocuidado, que sería creo que un punto central que también buscamos, ¿no? Que podamos desarrollar habilidades de autocuidado y no solo dejar como nuestro bienestar en manos de los demás, sino decíamos este empoderamiento de que está también en mis manos, ¿no? Y decíamos, bueno, quería como compartirles también parte de lo que les decíamos, hay infografías en los materiales que hay, como para aclarar asuntos de los mitos, y lo que sí es, y bueno, hay una infografía sobre lo que es esta habilidad de la autorregulación y van a encontrar muchos otros materiales que creo que pueden contribuir al bienestar y que se busca finalmente que se conviertan en herramientas de solución, en herramientas para la vida, ¿no? Entonces, pues un poco la invitación a la reflexión, decíamos, para cerrar, pues era que, pues qué es lo que buscamos generar a partir de esta historia, ¿no? Si soy capaz también de mirar lo genial que hay en la vida, ¿no? Y buscar con qué nos quedamos hoy, que sea, pues que contribuya justamente a esto, ¿no? Y poder abrir como este espacio como para las reflexiones finales o para las preguntas y bueno, pues muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Plasencia, muchas gracias. Y yo ya le cedo la palabra a Isabela para que nos instruya cómo retomamos el espacio de preguntas y respuestas y el cierre. Muchas gracias a todos y a ver, Isabela, adelante, por favor. Claro que sí, aquí hay unas preguntas.
Un usuario pregunta que si se ha evaluado el impacto de estos recursos en los niños y adolescentes o la percepción de ellos. Hola, muchas gracias por la pregunta. Y bueno, durante el proceso de desarrollo se fue construyendo y evaluando a través de asesores, a través de grupos piloto, de usuarios de drogas y de personas en general, adolescentes, con pequeños grupos. Pero apenas en este semestre se va a empezar la evaluación masiva en secundarias y prepas de estas historietas y su eficacia para desarrollar habilidades socioemocionales. Muchas gracias. Luis Carrillo hace un comentario y una pregunta que, excelente visión, justo el perro es el mejor amigo del ser humano en sus perspectivas. ¿Alguna especie, gato, perro, pez, etcétera, mascota, podría ayudar a evitar el suicidio? Qué interesante comentario que nos hace el compañero. Fíjense que justamente lo que compartíamos en el transcurso de la presentación, parte de lo que ya se ha identificado por parte de especialistas en suicidio y también de comunicadores. Por eso en esta campaña que hubo del Metro con la Facultad de Psicología y Divulgación de la Ciencia de la UNAM, se hizo un cartel con un perrito justamente, porque lo que se identificó es que parte importante para aumentar la esperanza, que es parte de lo que se pierde dentro del comportamiento suicida, se retoma a partir de la vinculación con una mascota. Entonces, eso es un dato que está comprobado estadísticamente por los estudios que se han hecho. Entonces, sí, el vincularse con una mascota sí es un factor preventor. Muchas gracias. Y ya como última pregunta, María del Pilar Carrillo dice que ¿cuáles son los rangos de edad para quienes se recomienda donde podrían adquirir también este tipo de material? Ahorita vamos a compartirles el link para que puedan ingresar a la plataforma y conocer justamente los títulos, las historias y la información que se comparte en cada una de ellas. Y el público, pues, es básicamente niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya con esta última pregunta ya cerramos. Y pues desde luego muy interesante lo que nombran y poner atención en estos temas para poder mejorar en los desafíos que se presenten. Agradecemos la grata presencia de cada uno de ustedes y como símbolo de agradecimiento haremos entrega virtual del reconocimiento. La Fundación Prevena, Cuidando y Pensando en tu Salud, Universidad La Salle en Nezahualcóyotl y la Facultad de Psicología de la UNAM otorga el presente reconocimiento al maestro Raúl Martín del Campo Sánchez por su participación en la mesa redonda Cómics sobre Prevención del Suicidio en el Tercer Congreso Internacional y Cuarto Simposio Nacional sobre la Prevención del Suicidio y Promoción de la Salud Mental en niñas, niños, adolescentes y grupos vulnerables, llevados a cabo los días 23, 24 y 25 de agosto del 2023. De nueva cuenta, agradecemos la presencia de cada uno de ustedes, tanto participantes como audiencia, y solicitamos a los participantes dirigirse al siguiente enlace para dar continuidad a nuestro programa. Muchas gracias, excelente día. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Saludos, Karina. Saludos, María Luisa, Arturo. Gracias.